buenos días. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, La Fer. ¿qué tal? Bien. Bueno, supongo que podemos iniciar esta reunión de hoy. Hoy es martes 7 de octubre del año 2025 y es un honor para nosotros, los que pertenecemos a la Escuela de Literatura, al curso de Literatura Peruana B, recibir a dos psicoanalistas importantes del ANEL de Lima. Laura Benetti, que es asociada de la ANEL Lima y es responsable de la Biblioteca de Orientación Lacaniana, y a Fernanda Gómez de la Torre, también asociada de la ANEL, que va a disertar sobre lo simbólico a partir del texto del seminario número 1 de Lacan, de Jacques Lacan, que se llama Los escritos técnicos de Freud. Este evento iba a realizarse de manera presencial, pero por el motivo de la criminalidad generalizada que está azotando nuestra ciudad, la facultad tuvo la iniciativa de pasar a la virtualidad de las actividades académicas en general y también las administrativas, ¿no? Hubo alguna rencilla entre los profesores, no, esto no debe ser así, pero finalmente se decidió por la seguridad, ¿no? Fundamentalmente es un tema de seguridad y es muy importante. La mayoría de los estudiantes de la facultad viven en zonas que le impiden, pues, llegar fácilmente hasta aquí, ¿no? En ese sentido, eh, todo el mundo prefiere la presencialidad, pero en esta ocasión hemos necesitado trabajar de esta manera, ¿no? Pero no podemos detenernos, o en todo caso es importante resistir a estas circunstancias nefastas, ¿no? Y entonces queríamos continuar con nuestro trabajo, ¿no? Dentro del curso de Literatura Peruana B, que tiene como tema principal la relación entre la literatura y la memoria, ¿no? Y entonces los estudiantes de este curso hemos estado analizando varios momentos, varios autores en relación con el tema de la memoria y cómo se trabaja en el campo del discurso a partir de unas operaciones que se producen con el lenguaje y más específicamente con el discurso, ¿no? Que desde la perspectiva de los análisis del discurso es una totalidad en clausura, que tiene cohesión y coherencia y que permite la configuración de un sentido y de una significación. En ese sentido, valga la redundancia, el conjunto de procesos que se realizan en el discurso y que tienen como consecuencia la configuración de una memoria tiene mucho que ver, pues, con los procesos de significación y de sentido, con los procesos que van de el lenguaje, las lenguas y los procesos específicos del discurso, ¿no? Lacan, por supuesto, y sobre todo en la primera parte de su enseñanza, trabajó estos temas de una manera eh, fundamental y muy importante para nosotros, ¿no? En ese sentido, es que nos interesó cuando Laura, como responsable de la biblioteca, nos eh, sugirió esta posibilidad, ¿no? De participar en la facultad y en la Escuela de Literatura. Me pareció preciso, ¿no? Porque también Lacan es motivo de nuestro trabajo en relación con una metodologización de las categorías pertinentes para el asunto de la memoria, ¿no? En fin. Entonces, pero quiero darle paso nuevamente la nombro a Laura, por favor. Ella quiere decir algunas cosas al inicio en estas circunstancias en las que estamos ahora. ¿No es así? Así es, buenos días a todos.
Me encantaría verlos, no ponen cámara, ya sé que no ponen cámara los alumnos, pero es una circunstancia especial. No importa que estén en pijama. Sí, le decía a Marcos que yo no tenía pensado participar, pero quisiera hacer un exergo, nada más, pero tomando la acepción de exergo en el sentido de la línea que divide, la línea horizontal que divide en la moneda, en el metal. Pensaba que hoy sería interesante que el metal fuera cobre, porque sabemos que fueron de cobre los perdigones que atravesaron el cuerpo de Rumi, un egresado de San Marcos, y me parecía que este exergo de cobre venía bien. Y como se trata de la memoria, quería hacer un poquitito de memoria, porque hacer lugar a lo imprevisto a veces requiere de algo del orden de la memoria. En febrero de 1970, Lacan estaba dictando su seminario 18, de un discurso que no fuera semblante, y acontece allí la huelga del Sindicato de Trabajadores de la Universidad. Había más de 200 personas esperando el seminario de Lacan, y Lacan llega y dice, he leído. Y lo digo así nomás porque así nomás lo dijo. Dice Lacan, he leído. Y como he leído, no haré lo que tenía pensado hacer, sino que haré algo más familiar para responder en forma equitativa. Este es casi el mejor sentido que se le puede dar al yi, al carácter chino yi. Responder en forma equitativa a esta presencia. El carácter chino yi tiene múltiples usos, depende del contexto de la lengua, pero se refiere a los agricultores, se refiere a la alegría, pero yo tengo la sensación de que el yi en ese momento estaba referido, en tanto Lacan habla de lo equitativo, estaba referido también a la intención, que es una de las posibilidades de leer el carácter chino yi. Entonces me acordé de un texto maravilloso de un psicoanalista que se llama Juan Carlos Indart, que se llamaba, murió, pero se sigue llamando, que se llama Psicoanálisis y Cortesía, donde Indart hace una relectura de este seminario y toma en cuenta no solamente el carácter yi, sino el carácter li, que significa cortesía. Y aclara inmediatamente que la cortesía no es el imaginario del amor cortés, no es la cortesía desde el protocolo burocrático, sino que la cortesía es un acto que permite precisamente hacer presencia del discurso, en este caso nosotros como invitados, hacer presencia con el discurso analítico, bajo la forma de la cortesía, que tiene que ver fundamentalmente con aquello que permite y posibilita leer el discurso del amo, leer el vínculo social. Me parecía que era necesario hacer lugar a este imprevisto y hacerlo lugar con algo que nos recordara que si estamos hoy de esta manera es porque ha habido un corte y porque sería interesante que con nuestra presencia hiciéramos para ustedes la proximidad, la intimidad de una articulación entre la memoria y el orden simbólico, pero como un real se hizo presente con este paro, me parecía que era importante un acto de cortesía. Gracias, Marcos, por la invitación. Estamos muy contentos. Me hubiera encantado darte un abrazo. Fernanda ha preparado una clase
con mucha dedicación y cariño para ustedes y era todo lo que tenía que decir. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Yo también hubiera querido darte un abrazo, por supuesto. Ya habrá oportunidad. Y ahora le doy el paso a Fernanda Gómez de la Torre, que es también asociada del Anel de Lima y va a hablarnos sobre lo simbólico. Por favor, adelante. Tienes Gracias. unas diapositivas preparadas, me Sí, parece, ¿no? voy a Ahora ir compartiendo. sí. Solamente he puesto en las diapositivas Ujú. los párrafos más grandes que estoy citando para que un poco puedan seguirlo. He preparado un escrito que lo voy a leer, pero por supuesto en cualquier momento si alguien quisiera comentar algo o quisiera intervenir, lo puede hacer. He trabajado entonces, como mencionaban, el capítulo El orden simbólico del seminario 1 de Lacan, que empieza, y para darle paso a esto, he colocado unas frases que están en función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, que son dos frases que están en francés. Ajá, ahí está. La siguiente. Y por supuesto no las voy a decir en francés. He buscado la traducción, ojalá sea exacta. Una de ellas es: pon en mi boca palabras verdaderas y estables y hazme una lengua secreta. Y la siguiente dice: charla siempre. Con estas frases, Lacan empieza el punto 1 de su escrito, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, punto en el que desarrollará los conceptos de palabra plena y palabra vacía. Si bien la presentación de hoy no va a ser sobre este escrito, al menos no directamente, nos vamos a referir a él para conversar. Charla siempre. La Biblioteca de Orientación Lacaniana del Campo Freudiano de Lima ha tenido a bien, como parte de la iniciativa de la nueva escuela lacaniana, de trabajar los seminarios de Jacques Lacan, revisitar su primer seminario llamado Los escritos técnicos de Freud, y en especial el capítulo 18 de dicho seminario, titulado El orden simbólico. Para esta conversación con ustedes el día de hoy, vamos a traer y voy a trabajar dos puntos, básicamente porque este es un capítulo corto pero extenso. Estos dos puntos que voy a tomar son el paso de lo imaginario a lo simbólico y la relación entre transferencia y verdad. Lacan considera 1953 como fecha de inicio de su enseñanza. Es en este año en que se celebra el Congreso de Roma, cuyo informe es Función y campo. Fíjense ustedes, es un informe este texto. Además, es en 1953 que empieza el dictado del Seminario 1, cuya clase a comentar en esta ocasión data del 9 de junio de 1954. Por eso es importante leer los dos textos o trabajar los dos textos más o menos juntos. Es una buena recomendación. Función y campo y el Seminario 1. Estamos en la misma época del desarrollo teórico de Lacan. Entonces, es sustancial ubicarnos en el tiempo de este primer Lacan, podríamos decir, para poder poner en relieve la importancia de lo que está diciendo. En el libro El recorrido de Lacan, de Jacques Alain Miller, en realidad es un libro basado en unas conferencias que él dio. Dice, y lo cito, puede decirse verdaderamente que la enseñanza de Lacan
comienza cuando distingue en forma radical lo que pertenece al dominio imaginario y lo que pertenece al dominio simbólico. Esto lo dice Miller. Estamos en ese momento, o al menos en el comienzo de ese momento. Además, Miller también va a proponer en esta conferencia que lo simbólico en Lacan tiene dos vertientes. Una primera, la vertiente de la palabra, y una segunda, la del orden simbólico como conjunto diacrítico. Hay que considerar entonces como estas dos vertientes. En el seminario 1, entonces, Lacan empieza a plantear lo que denomina los callejones sin salida de las relaciones imaginarias a nivel del registro imaginario. En esta clase presenta el tema del deseo perverso y de cómo en este hay una abdicación total del deseo propio del otro. Ya empieza a vincular al otro, digamos, y la importancia del otro en este punto. También en el seminario va a decir, es la incesante báscula del espejuelo que a cada instante da una vuelta completa sobre sí mismo. El sujeto se agota en la persecución del deseo del otro, que jamás podrá captar como su propio deseo, porque su propio deseo es el deseo del otro. Se persigue a sí mismo. En esto radica el drama de esa pasión celosa, que también es una forma de la relación intersubjetiva imaginaria. Ahí está la cita, y puse una foto de Freud y de Jung, porque está hablando acá Lacan de una pasión y de esta relación imaginaria, ¿no? Que generalmente está vinculada o va a tener cierta relación con las pasiones, como los celos, la violencia, etc. Nos va introduciendo entonces al embrollo imaginario, que, como comenta Miller sobre la relación imaginaria, es fundamentalmente una dimensión de guerra, de rivalidad mortal. Lacan encuentra en la palabra una función pacificadora. En este punto, Lacan no quiere decir que solo lo perverso tenga un carácter imaginario, pero consideramos importante lo que está sosteniendo con respecto al deseo perverso. Se podría entender que a modo de ejemplo, que trae el deseo perverso a modo de ejemplo, pero no solamente, porque Lacan nunca da puntada sin hilo, ¿sí? Y es una interpretación mía del texto. Me parece que algo tiene que ver con lo que luego va a decir sobre la posición, sobre ciertas posiciones en transferencia de parte del analista. Entonces, con respecto a este movimiento que dice en redondo de rivalidad, ¿no? Si no es mediatizado por la palabra, es un callejón sin salida, es un espejismo. Estamos completamente a nivel imaginario. Recordemos que lo imaginario tuvo mucha importancia en los primeros momentos de Lacan, como se evidencia en su texto El estadio del espejo como formador del yo, tal como se nos revela en la experiencia analítica de 1949. Sobre esto, sobre el concepto del estadio del espejo, Fabian Schechmann explica: es por identificación con esa imagen del otro que el niño adquiere la imagen de su propio cuerpo. Es solo en la medida en que se aprende la imagen del otro como totalidad, por identificación con ese otro, que el sujeto adquiere un cuerpo. Si quisiéramos desarrollar en términos de un argumento lo que implica la noción de identificación en este registro imaginario, podríamos decir
porque el otro tiene un cuerpo y yo soy como el otro, yo tengo un cuerpo. Esta es la primera parte, digamos, del momento imaginario del estadio del espejo. Sin embargo, luego es necesario que haya una intervención desde lo simbólico para que termine, digamos, como de armarse el uno del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, alguien que diga, ese eres tú en el espejo. Bueno, eso es un ejemplo simple, pero después Lacan va a desarrollar la importancia de la intervención de lo simbólico en esto. Se va, digamos, como a agregar. Desde lo simbólico viene una referencia a la imagen y se termina de armar este uno del cuerpo. Bien, retomando entonces ese trabajo que hace Lacan para darle al registro simbólico una primacía, encontramos en Función y Campo que empieza planteando algunos problemas del psicoanálisis de esa época, y uno de ellos es la función que tiene lo imaginario y que no exista sanción simbólica a lo que llama fantasmas de la interpretación. Ya nos está introduciendo a una crítica que hará al manejo y entendimiento del concepto de transferencia en psicoanálisis, y que es el segundo punto de la conversación que planteamos hoy. Además, observamos la importancia que otorga al orden simbólico casi de entrada cuando sostiene en Función y Campo que ya se dé por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. Esto es sumamente importante porque, bueno, voy a desarrollarlo cuando pasemos a la cuestión, al segundo punto del de la transferencia a nivel clínico. Volvamos entonces al seminario 1, específicamente al momento en que Lacan introduce la dialéctica del amo y esclavo hegeliana, a partir de la cual va a plantear lo simbólico como necesario para que se termine de armar el mito, en un principio puramente imaginario. Va a decir, pero sus prolongaciones nos introducen en el plano simbólico. Ustedes conocen esas prolongaciones. Son las que permiten que se hable de amo y esclavo. En efecto, a partir de la situación mítica, se organiza una acción y se establece la relación del goce y del trabajo. Al esclavo se le impone una ley, satisfacer el deseo y el goce del otro. No basta con que pida clemencia, es necesario que vaya a trabajar. Y cuando se va al trabajo aparecen normas, horarios, entramos en el dominio de lo simbólico. Entonces, si bien el punto de partida del mito es puramente imaginario, Lacan establece que las prolongaciones de este son simbólicas, las prolongaciones del mito. Y va un poco más allá al sostener que este dominio de lo simbólico no es una sucesión, ¿no? No es que es primero en el mito está lo imaginario, luego viene lo simbólico. No es un salto, sino que lo simbólico está desde antes y que solo puede concebirse el mito a nivel imaginario si lo simbólico está de entrada. Dice, porque existe desde el comienzo entre el amo y el esclavo una regla de juego. Es decir, lo simbólico ya está ahí, previo. Es así como va limpiando el terreno para establecer el predominio de lo simbólico por sobre lo imaginario. Lo simbólico está desde antes, los sujetos vienen al mundo y son bañados por el lenguaje. Este nuevo movimiento hacia lo simbólico como anterior y que vemos por sus efectos en un momento posterior
es también lo que sucede con su planteamiento, por ejemplo, que les mencionaba del estadio del espejo, cuando añade que hace falta la intervención de este otro, no solo como semejante, sino también como el otro del lenguaje, para que el yo termine de echar mano de lo imaginario del cuerpo. En el siguiente párrafo de este capítulo del Seminario 1, del que acabo de mencionar, pasará a hablar de la dialéctica de la mirada para sostener que lo fundamental en un análisis no es lo que está ahí, lo visto, lo que estructura es lo que no está ahí. Lo fundamental en un análisis no es lo que está ahí, lo visto. Lo que estructura es lo que no está ahí. Una frase a la que Lacan del tipo de las que Lacan nos tiene acostumbrados, ¿no? Lo fundamental es lo que no está ahí. ¿Cómo podríamos entender esto? Bueno, esta propuesta nos saca por completo de lo imaginario y entra en conversación con lo que sostiene en Función y Campo sobre la palabra plena y la palabra vacía. Que dice, una respuesta incluso y sobre todo aprobadora a la palabra vacía muestra a menudo por sus efectos que es mucho más frustrante que el silencio. ¿Qué está diciendo aquí? Esta ya es una crítica a cierto trabajo clínico orientado por lo imaginario que apunta a una relación armoniosa entre psicoanalista y paciente, ¿no? En la que antes de estar en silencio, que sería algo muy importante y podríamos decir es eso también que de repente no está ahí, el psicoanalista al que critica Lacan, digamos, ¿no? Puede hasta aprobar la palabra vacía del paciente, aprobar su bla, bla, bla. Y esto, si bien podría venir desde una intervención simbólica, se sigue manteniendo en el plano imaginario. Y no es con lo que se trabaja en un análisis. Bueno, algo de lo imaginario estará ahí, pero lo que está proponiendo acá es que en orden de mantener la relación imaginaria armoniosa, los analistas son capaces de aprobar hasta la palabra vacía del paciente, de no ir tras la palabra plena. Recordemos aquí entonces que estamos con el Lacan de la vertiente de la palabra, según el planteo que les mencioné hace un rato de Miller. Aquí en este seminario, hacia el final, va a decir, del final de esta clase, va a decir que un fin de análisis sería el ocaso de lo imaginario. Que lo imaginario termine como de derrumbarse, tal vez en cierto punto relacionado con las identificaciones, sería considerado un fin de análisis. Bien, pasemos al segundo punto. También en esta clase, Lacan va a dirigir una crítica directa a la definición del concepto de transferencia y en especial al de Michael Balint, un psicoanalista post-freudiano, quien la describe como una proyección de emociones a la transferencia. Él, no solamente él, ¿no? Un poco es la idea, el concepto manejado por los post-freudianos acerca de la transferencia, ¿no? Es la proyección de lo que me sucede a mí, de mi experiencia en el analista. Proyección de emociones, entonces, del paciente en objetos inanimados y que de producirse sobre el analista, esta sería una complicación difícil de eludir, dice Balint. Para Lacan, la complicación está en pensar la transferencia en este plano imaginario,
Y si bien Balint la entiende así, Lacan lee en los casos que coloca de ejemplo el efecto de la articulación simbólica de las intervenciones de Balint. Sobre esto, sostiene Lacan, sin teorizarlo, sin saberlo, Balint intervenía en el registro simbólico, puesto en juego por la garantía dada, por el simple hecho de responder por alguien. Fue eficaz justamente porque estaba en ese plano, en el simbólico. Lo que ubica Lacan en el quehacer de Balint es que justamente echa mano de lo simbólico en su trabajo con sus pacientes, aún sin saberlo, ya que se apoya en la palabra, en la experiencia de la palabra, nos dirá, en lo que se dice que será diferente de lo que se escucha, pero que es fundamental para el establecimiento de la transferencia y el trabajo analítico. Sobre esto nos regala un hermoso párrafo. La palabra no se despliega en un solo plano. Por definición, la palabra siempre tiene sus trasfondos ambiguos que llegan incluso al punto de lo inefable, donde ella ya no puede decirse, ya no puede fundarse en tanto que palabra. Pero este más allá no es el que la psicología busca en el sujeto y encuentra en váyase a saber cuál de sus mímicas, sus calambres, sus agitaciones, en todos los correlatos emocionales de la palabra. De hecho, el pretendido más allá psicológico está del otro lado, es un más acá. El más allá en cuestión está en la dimensión misma de la palabra, lo inefable de la palabra. ¿Cómo pensar este planteamiento de Lacan de un trabajo psicoanalítico, un trabajo clínico en algo que no sabemos bien dónde está, si más acá o más allá, en algo inefable, en esto que no está ahí? Son un montón de conceptos que Lacan nos da que no necesariamente en un primer momento van a ser entendidos ni comprendidos, y tal vez por eso es que hay este rechazo a su enseñanza. Bien. Además, en esta clase de su seminario, Lacan también criticará que la transferencia haya sido entendida por los post-freudianos como una actualización de los afectos infantiles proyectados en la figura del analista, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Esto de cierta manera conversa con lo que sostiene en Función y Campo cuando dice que no se trata para Freud ni de memoria biológica, ni de su mistificación intuicionista, ni de la paramnesia del síntoma, sino de rememoración, es decir, de historia, que hace descansar sobre el único fiel de las certidumbres de fecha la balanza en la que las conjeturas sobre el pasado hacen oscilar las promesas del futuro. Seamos categóricos, no se trata en la anamnesis psicoanalítica de realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena reordenar las contingencias pasadas, dándoles el sentido de las necesidades por venir, tales como las constituye la poca libertad por medio de la cual el sujeto las hace presentes. Esto es de lo que se trata un psicoanálisis, apoyado en la transferencia, evidentemente, en la relación simbólica que permite que esa verdad hable, la verdad del paciente. No se trata de la realidad. No se trata de, como decía Freud, la realidad objetiva, sino de la realidad psíquica, podríamos decir, ¿cierto? Un proceso que
que experimenta en un psicoanálisis es este proceso de historización de cada sujeto, de cada paciente. He aquí entonces la articulación que podría hacerse entre transferencia y verdad, siendo que se trata de la verdad del sujeto, dicha bajo transferencia, en ese contrato simbólico que permite el psicoanálisis. Para terminar, traeremos brevemente momentos de los dos textos para relacionarlos con la memoria, ya que es la clase que Marcos trabajará hoy. En Función y Campo, podemos tomar el último párrafo que he citado, en donde Lacan va a establecer que en psicoanálisis no es la memoria como proceso cognitivo lo que importa, ¿no? Esto ya lo había establecido Freud, sino el proceso de rememoración o historización que les comentaba, al que se arriba en psicoanálisis apoyándose en la palabra plena. Y en el seminario 1, Lacan sostiene que en la historia de los sujetos hay huecos y ansias, fallas, que marcan momentos fecundos, dice, de la misma, y que en un análisis pueden pasar a lo simbólico y permitir esta historización. Bien, para finalizar, quisiera leerles también un pequeño párrafo que escribe Freud en 1910. Y a nosotros, los psiquiatras, se nos impone como una conjetura insoslayable que comprenderíamos mejor el lenguaje del sueño y lo traduciríamos con mayor facilidad si supiéramos más acerca del desarrollo del lenguaje. Freud, 1910, hay un error en la diapositiva. Tienen un lapsus ahora también las máquinas. Es un texto de 1910 de Freud que se llama Sobre el sentido antitético de las palabras primitivas. Y es un ejemplo de lo que Lacan siempre sostuvo en cuanto a su llamado retorno a Freud, y lo que Miller también siempre menciona, que Lacan, a lo largo de su enseñanza, lee a Freud. Bueno, agradezco profundamente este espacio, y bueno, pasemos a la conversación o no sé qué sigue. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Sí, la conversación, ¿no? Me parece interesante. Quisiera destacar, en todo caso, en función de todo lo que tú has dicho, algunas cosas que me parecen, digamos, centrales desde la perspectiva del trabajo que estamos haciendo en el curso de literatura y memoria, ¿no? Precisamente que tienen que ver con dos puntos de las dos partes de tu trabajo esta vez, ¿no? Lo primero tiene que ver con lo imaginario, ¿no? Y su relación con lo simbólico. Tú has puesto énfasis, eso me parece importante, ¿no? En esta idea de que desde una perspectiva, digamos, más tradicional, el mito, por ejemplo, el mito del amo y del esclavo, está en el origen, y lo que se resuelve allí se transforma en lo simbólico, en reglas, en leyes, en que, como dice Lacan, no solo basta que el esclavo se postre, basta que se vaya a trabajar, ¿no? Y entonces se arma una estructura a posteriori, ¿no? Lo que tú has puesto en énfasis es una relación de precú, ¿no? O sea, solo desde la instalación de lo simbólico es que retroactivamente podemos localizar a lo imaginario como origen, ¿no? De algún modo el origen, el mito, es el resultado retroactivo de una historia que está en el lugar, que de lo que se trata es de lo inefable, de lo que, digamos, asumimos como un origen, pero que no tiene sino una función de causa retroactiva, ¿no? Me parece que Miller en alguno de sus artículos alude a esta relación retroactiva como el hecho, el dicho y el trecho. Recuerdo a lo lejos, ¿no? Y él hace un juego de palabras en español, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, claro, ¿no? El dicho último o segundo recoloca el hecho retroactivamente
pero para esa recolocación retroactiva es necesario el trecho de la represión, dice Miller en ese párrafo. En todo caso, esa lógica de la PREQ, ¿no?, que está también en el grafo del deseo, ¿no?, pues me parece muy importante de cara a lo que estamos haciendo en el curso y que lo tomamos del psicoanálisis en la medida en que, en efecto, es a través de una configuración simbólica, más específicamente discursiva, que nosotros retroactivamente construimos la memoria, ¿no? Hacemos, como la cita de Lacan que tú planteabas, no es rememoración, ¿no? O sea, no se trata de la realidad, sino de la verdad construida en el discurso, Sí. y que se coloca retroactivamente, ¿no es cierto?, en el pasado, ¿no? Entonces, esto tiene pues que ver mucho con los trabajos de los discursos literarios. Incluso uno podría hacer una generalización, ¿no?, que la literatura es un acto de memoria en general, es una manera discursiva de construir su mito de origen, ¿no?, en alguna medida. Y lo segundo que me parece importante es esta parte de la transferencia, ¿no? Esto en donde tú planteas que hay un momento en el cual la palabra, ¿no?, apunta a algo inefable, ¿no? ¿Dónde lo dice? Hacia el Creo que es final. hacia el final, ¿no? En la página 336, ¿no? Tú lo has citado también. Por definición, la palabra siempre tiene sus trasfondos ambiguos que llegan incluso al punto de lo inefable, donde ella no puede decirse, ya no puede fundarse en tanto que palabra. Más allá, sin embargo, está, ¿no?, en la dimensión misma de la palabra, ¿no? Entonces, o sea, de lo que se trata es de algo que tú también has relacionado en Función y Campo de la Palabra, tiene que ver con esa oposición, ¿no? Está por un lado el lenguaje universal, comunicativo, para todos, pero por otro lado está la palabra singular, específica, que alude a algo que ya no es tan comunicativo porque es menos universal y tiene que ver con la singularidad de un sujeto. Me da la impresión, en mi lectura, que en este punto Lacan localiza o prefigura la singularidad, que será luego muy importante, ¿no? Y que se ubicará del lado del goce en otro momento de la enseñanza de Lacan. Pero aquí, esa singularidad es apuntada a partir de esa dimensión misma de la palabra, en donde ya no es comunicativa, sino precisamente donde se toca lo inefable, ¿no? Y que es en efecto lo que se busca en un análisis, ¿no? No lo que es un sujeto en general como un individuo intercambiable respecto de cualquier otro, de una comunidad, sino esa dimensión singular a la que se apunta en un sujeto para, pues, dilucidar algo fundamental del mismo, ¿no? Sí, y me da la impresión también que en esto de lo inefable de la palabra, que es como paradójico, contradictorio, ¿no? Como definición, digamos, también está relacionado de cierta manera con lo real, Claro. ¿no? O sea, lo podríamos pensar ya con un Lacan posterior, a que ahí lo que está tocando es lo real, lo que pasa es que todavía no estamos en ese momento de Lacan, que va a tomar lo real como esto que solo podría pasar algo, o nos podríamos aproximar a algo de lo real a partir de lo simbólico, ¿no? A algo, porque eso es lo que, lo real es lo que no puede ser dicho, digamos, ¿no? Lo que no tiene realmente una palabra, ¿no? Claro. Que Sí, pueda sí, sí. tocarlo. Es verdad, ¿no? O sea, si nos remitimos a Saussure, por ejemplo, ¿no? Cuando él trata de localizar lo específicamente propio de la disciplina lingüística, ubica que esto no puede ser ni el lenguaje, que es múltiple, se puede hacer lenguaje con colores, con formas, con sonidos, con rugosidades, qué sé yo. Entonces, el lenguaje es muy vasto, ¿no? Muy extenso, y eso no puede ser un objeto de estudio de una disciplina científica.
Pero tampoco puede ser la palabra, que es muy idiosincrática, que tiene que ver con lo específico de cada individuo, ¿no? Y entonces allí ese punto múltiple, disperso, disímil, inefable, tampoco puede ser objeto de estudio de la lingüística. Entonces él se localiza en la lengua como sistema autónomo de signos, ¿no? Entonces ni el lenguaje, ni la palabra o el habla, sino la lengua, ¿no? Entonces esta oposición ha sido leída por Lacan muy temprano, ¿no? Se nota con claridad en sus escritos y en sus seminarios. Y él, pues, se basa en esta oposición entre lengua, sistema de comunicación universal, y palabra muy específica, múltiple, intercambiable, ¿no? Disímil, y es por ese lado, en efecto, que se apunta a un cierto real en el lenguaje, ¿no? O sea, la palabra, en tanto que expresión singular, de significación singular, es el punto en el que desde el lenguaje se aproxima uno, y tú lo has anotado, a lo real, ¿no? Me parece muy interesante. Pero esto está abierto para la conversación. Si alguno de los Sí, por estudiantes favor. quisiera participar y preguntar, está completamente abierto a su intervención. ¿Alguno que quisiera decir que no sea estudiante y que participe de esta reunión? ¿Sí? ¿Alguno? Ángela. Adelante, por favor. Puedes tienes que quitar el mute del Ya. micrófono. Sí, decía que primero que nada saludarte, Marcos, agradecer este espacio de intercambio con la Universidad de San Marcos y la generosidad de brindarnos tu clase. Y bueno, saludar también a Fernanda, que ha hecho una lectura muy interesante de un texto complicado, como es los textos de Lacan, pero un texto que te escuchaba, Fernanda, tan freudiano a la vez. Tan freudiano, pero a partir de la lectura y de las múltiples referencias que hace Lacan y el mismo Freud, ¿no? Realmente es delicioso escucharlos. Entonces, un poco lo que ya has dicho, Fernanda, que si bien estamos en la primacía de lo simbólico, y me parece bien interesante rescatar que a veces se hace una lectura que primero es el Lacan simbólico, estructuralista, y como que viene en un tiempo 2 y 3 lo imaginario y lo real, y lo imaginario estuvo desde el comienzo. Lacan tuvo lo imaginario hasta, yo diría, si lo hablamos en una diacronía un poco antes. Me gusta cómo has enlazado imaginario simbólico y efectivamente irreal, ¿no? Con este tope, y que se entiende muy bien a la luz de la clínica, pero que no quita que la concepción clínica se lleve a un espacio académico, que se pueda leer con la lectura precisa que ha hecho Marcos. Y creo que este espacio nos brinda la posibilidad de que podemos llevar el discurso psicoanalítico lacaniano tan clínico a un espacio universitario. Entonces, me parece muy importante que hayas resaltado que aún en esta época están los 3 registros, y a Lacan hay que leerlo en bloque, no es lineal. Hay que leerlo en bloque y poder ubicar estos pequeños pollos de los desarrollos posteriores, ¿no? Que va a ser en sus últimos seminarios. Entonces, en ese sentido, mi comentario va más básicamente a agradecer la lectura que ha hecho Fernanda y lo que tú retomas en la conversación, Marcos, que seguro que utilizas mucho en tus clases. Así que, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Gracias. Adelante, por favor. ¿Quieres comentar algo, Fernanda? Y luego Tania. Sí, solamente quería comentar que efectivamente ya después del texto tú has visto, Marcos, porque viste la versión anterior, que he añadido al final este párrafo de Freud, que me lo encontré contingentemente, pero que justamente lo que evidencia es que siempre está Lacan siguiendo a Freud, ¿no? Y en este punto de la importancia del lenguaje, en esto que dice en 1910, ¿no? Para poder leer los sueños, tenemos que saber del lenguaje.
Es increíble. Bueno, para mí es maravilloso. Es 1910 en Freud, Claro. ¿no? Sí. Y bueno, nada, esto también que dice Ángela, claro, nosotros podemos ubicar real, simbólico, imaginario en Lacan desde el comienzo, sin que necesariamente lo esté planteando todavía como la topología, ¿no? Uno podría pensar que él es un sujeto fiel a sus hallazgos, ¿no? A sus búsquedas, ¿no? Completamente honestas. Y en efecto hay momentos en su enseñanza en el cual uno puede ver prefigurado lo que luego se observará. Adelante, Tania, por favor. ¿Aló, ahí se escucha? Sí. Sí, gracias. Bueno, gracias primero por esta clase, por este encuentro interdisciplinario. Yo estaba pensando un poco lo que comentaba el profesor Mondoñedo a partir de la configuración discursiva, ¿no? que construye la memoria. Esta expresión que dijo de una manera discursiva de construir el mito de origen me pareció muy interesante porque yo he trabajado particularmente el testimonio, ¿no? Además el testimonio que trabajo es sumamente explícito, es una partera que cuenta que ha sido elegida por el rayo, ¿no? Que construye literalmente un mito de origen de su quehacer. Y en sucesivas entrevistas, que han sido no muchas, 3, ¿no? Pero en distintos años, al volver sobre ella, ¿no? Para tratar de ubicar datos verosímiles de su vida, ¿no? Que se condigan con su relato de vida, con su testimonio, ella volvía siempre sobre lo mismo, sobre la misma construcción de su historia, ¿no? Yo he sido tocada por el rayo, ¿no? Cuando estaba joven, me acabo de casar, y era lo mismo, o sea, no se podía ubicar, como pretenden también algunos estudiosos del testimonio muy iniciático en los años 70, ¿no? Una falsedad, ¿no? en el relato, porque no se trata en efecto de ubicar verdades o falsedades, sino más bien una manera como se construye, ¿no? En la memoria, cómo cada persona construye su pasado, ¿no? En retrospectiva, ¿no? Y esta partera tenía pues muy elaborado su discurso, ¿no? Por mucho que se recurriera o se le pidiera que especifique ciertos datos de su vida, no era necesario para ella, ¿no? Que tenía armada su propuesta de lo que del discurso de cómo ella había llegado a ser partera, ¿no? Entonces, no había una mentira en ese caso, ¿no? Lo que había era un discurso al cual ella permanecía fiel, y así lo recordaba, ¿no? Entonces, me pareció sumamente interesante comprender esto a partir de lo que están conversando, ¿no? Y lo otro que yo quería preguntar es, en relación con la palabra, ¿no? Esta palabra más específica, ¿no? Este conocimiento del lenguaje, lo estaba pensando en función más desde la literatura de cómo trabajamos con el lenguaje, ¿no? ¿Dónde encontrar o dónde acercarnos más al análisis discursivo del lenguaje, ¿no? O mejor dicho, a la aparición de un sujeto en ese discurso, ¿no? Y mi pregunta es cuándo se desestructura ese lenguaje que podemos encontrarnos más cerca del sujeto, porque para los textos de memoria que yo intuyo, por lo que hemos conversado, están revisando en su curso, pero también para los textos como el testimonio, qué sé yo, o los de la CBR, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que también han sido trabajados desde la literatura, ¿no? Más allá de describir, ¿no? De hacer unas interpretaciones de lo que ya lo que ya dicen los propios discursos, los propios testimonios, ¿no? Creo que hay un momento en que los lenguajes se desestructuran, dejan de tener un sentido lato común, se salen del sentido común, y supongo que es ahí donde aparece el sujeto, ¿verdad? Por eso es que la poesía es el discurso predilecto de
de encontrar a los sujetos, ¿no? Porque la poesía se permite esa capacidad de romper con la sintaxis, con la ortografía, ¿no? Nosotros tenemos pues a Vallejo como nuestro gran poeta nacional, además, el que más lo hizo, ¿no? El que mejor lo hizo quizás hasta ahora. Y entonces eso, ¿no? Pero también supongo que en otro tipo de discursos no literarios, que los artistas visuales, ¿no? Gráficos, plásticos, han instalado para tratar el tema de memoria, ¿no? Por ejemplo, estatuas o, ¿cómo le llamaban esto de los que hacían lo del museo itinerante por la memoria? Me acuerdo que hacían como puestas, ¿no? De andamios, ¿no? Andamios, ¿no? Andamios, sí. Pero ¿cómo leer ahí esa desestructura, ¿no? Supongo que ya el hecho mismo del hacer, ¿no? Del incorporar algo fuera de lo común en el orden de lo cotidiano revela algo, pero en este caso no sé si revela tanto de las personas que han sufrido pérdidas durante, qué sé yo, el conflicto armado interno, o si revela más de los propios artistas, ¿no? Porque ahí creo que entra el asunto de la representación, ¿no? Quieren representar al otro, pero ese otro quizás a veces es muy lejano, ¿no? Socialmente, económicamente, ideológicamente, ¿no? Entonces, estas representaciones de lo que se considera la memoria, ¿están representando a quién? ¿A los que sufren, a los que han perdido? O creo que más a los artistas, ¿no? En este desestructurar del lenguaje. ¿Qué sujeto surge ahí? No sé si, disculpen, creo que me he ido por las ramas. Bueno, eso. Muchas gracias, Tania. Sí, yo diría que ese sujeto que se construye es un sujeto que no es igual a un individuo, pues no es un sujeto que es la intersección de una serie de corrientes. En efecto están los artistas, pero también están los sujetos de las historias tristes de nuestro país, ¿no? Y en esa confluencia multiindividual se produce un sujeto que se pronuncia de esa manera desestructurada, ¿no? Desestructurando sus lenguajes. Pero Laura, por favor, adelante. Ay, gracias, Tania. Qué placer cuando alguien pregunta, porque pregunta de verdad y quiere saber. Siempre es un placer recibir eso. A ver, varias cuestiones de tu pregunta genuina. Sujeto es un efecto y es transindividual. ¿Okay? No hay que confundir sujeto con individuo. Eso es fundamental. El efecto sujeto en relación al agujero del horror o del trauma hará a través de una escritura nuevamente el velo que permita dar a leer algo de esa experiencia. En el caso que traías, que es precioso, digamos, la inconmovible posición de esta mujer que se agarra a un concepto que es un neologismo de Lacan, que está en un texto que se llama L'Etourdi o el atolondra dicho, que es el concepto de ficción con X, donde Lacan da cuenta precisamente de la ficción como tal, o sea, el mito, el relato, la memoria, la rememoración, etc., pero la X la marca como la fijación de eso que se pone a consideración. Y esta mujer está agarrada de esa ficción, o sea, la marca que deja, o sea, lo marcante que deja en ese cuerpo y que ella está dispuesta a llevar de todas maneras adelante. Y tú la recibiste, la cogiste, hiciste lugar. Ahí está su ficción, que se puede leer únicamente con las coordenadas que ella proporcione para que eso se produzca. Y es ahí donde hacer entrar precisamente la dimensión de lo inefable de la palabra. Frente a lo inefable de la palabra, lo único que se puede hacer es saber que hay algo de eso que participa de esa operación, aunque sin usar ningún metalenguaje y sin usar
ningún artilugio del orden de la interpretación silvestre, o sea, la interpretación común. Tal vez del lado de hacer lugar a eso como interpretación es simplemente, y por eso para nosotros es tan importante trabajar con topologías, es hacer lugar a eso. Y eso, hacer lugar, se inventa cada vez. Ese es el problema. De la misma manera que, como les decía, la cortesía como acto político sirve una vez y no sirve para siempre. Pero tú introduces otra cuestión que me parece que es muy importante, que es la cuestión de que, si bien es inefable, hay una dimensión que es la resonancia, y por eso tú misma dices, se trata del efecto poético. Efecto poético que puede permitir tanto el vacío como una significación nueva. Y no hay mejor ejemplo, concuerdo contigo, que Vallejo para hacernos saber acerca de esto. Gracias por tu intervención, Tania. Muy interesante, Laura. Extrañaba estas iluminaciones tuyas. ¿Algún más que quiera decir algo? Pero ya es difícil después de lo que ha dicho Laura. Pero los estudiantes, ¿no? Me gustaría, por favor, que alguno de ustedes... Ah, Rolly, adelante, por favor, Rolly Marín. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Ok, perfecto. Yo no soy alumno, solo que sigo la página en Facebook, entonces vi la convocatoria, la invitación y me pareció interesante participar eh, de estas charlas, ¿no? Que me parece aportan bastante a la discusión, al pensamiento de nuevas ideas y perspectivas, ¿no? Y bueno, Fernanda, gracias, Marcos, por las exposiciones, gracias, Laura, me parece muy interesante. Igual Tania ha participado con puntos, creo yo, bastante interesantes, y a partir de lo que iban mencionando, yo iba pensando también en cuanto, por ejemplo, a la palabra en un tema más de significado, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, en la cotidianeidad, creo que estamos muy acostumbrados a que nuestros discursos tienen que ser formales, tienen que ser coherentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando escuchamos a una persona hablar algo que a nosotros nos parece totalmente descabellado, le decimos, ¿por qué no te callas? ¿Cómo vas a decir eso, no? Pero si lo pensamos un poco más, en realidad ese significado de esta persona probablemente es su verdad, ¿no? Porque eso es lo importante para esta persona, ¿no? Pero quizá nosotros asumimos desde fuera, como elementos externos, una posición que no permite que la otra persona, diga lo que tiene que decir, ¿no? Y creo que lo hilaba un poco con este tema del significado, ¿no? Yo creo que los discursos a veces pueden sonar descabellados, totalmente descabellados a veces, pero es el significado para esa persona, ¿no? Y lo que tenemos que hacer en lo posible es, si se puede encontrar de alguna forma un equilibrio, si queremos, entre esto que nace de la otra persona y nosotros de alguna forma como intermediarios o mediadores, como lo querramos llamar, ¿no? Y esa parte del significado, que creo yo es mucho más profundo, de hecho, también tiene que ver con lo que ya decía, el tema de la verdad, ¿no? Entonces,
dónde está la verdad, y creo que básicamente está en lo que puede expresar la persona, ese significado, porque ahí creo que incluso, como ya mencionaban, por ejemplo, puede haber alguna protesta, puede haber alguna representación que puede sonar irrelevante, pero quizá en medio de esa irrelevancia esto adquiere relevancia, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante, ¿no? Desde el discurso, la palabra, ¿no? Y eh, para culminar, tenía una pregunta que igual cuando hablamos de memoria, por ejemplo, me parece interesante de si es necesario olvidar para recordar. Desde la perspectiva de Lacan se hace necesario el olvido para tener recuerdos o para tener, en este caso, memoria. Eso, gracias. Muy bien. Las psicoanalistas están... Naufragamos en el malentendido, siempre naufragamos y es muy difícil encontrar algún lugar de apoyo. Por eso lo interesante es poder delirar con otros. Y lo descabellado entonces tiene un lugar distinto, tiene un lugar ético. La dimensión de la significación es importantísima, pero el punto a entender es que cada sujeto participa, como nos contaba Tania, cada sujeto participa con sus marcas. Entonces, sí creo que es importante hacer el esfuerzo de conversar y entender que siempre hay algo perdido. O sea, y lo perdido es que cada persona está atravesada por su propia verdad. Es por eso que Lacan en determinado momento trata realmente de construirle un espesor a la verdad que lo acompaña a lo largo de toda su enseñanza, que primero será la verdad como revelación, que será importantísima en el inicio de su enseñanza, pero terminará siendo la verdad mentirosa, y la verdad mentirosa no es la intención explícita ni ideológica de alguien de mentir o engañar, sino que es la estructura de la verdad misma, en tanto esa ficción de la cual hablábamos, digamos. Entonces, creo que eso es muy importante. Y yo creo que tú, Rolly, acabas de hacer un aporte fundamental. Es necesario olvidar para recordar. El olvido es una formación del inconsciente que Freud trabaja de una manera exquisita. El olvido está de saque y sobre ese agujero y con ese agujero surgirán las esquirlas que se podrán hacer participar en cada experiencia donde algo de la memoria interviene. Y por eso también Freud escribe un texto maravilloso que se llama Los recuerdos encubridores, y que Lacan responde con otro texto precioso que se llama El mito individual del neurótico. Y si uno hace una conversación ficticia entre esos dos textos, encuentra tu frase: ¿es necesario olvidar para recordar? Yo creo que sí. Gracias. Iba a decir lo mismo que Sí. Laura, igualito, así que bueno, ya no voy a comentar. Ya no lo dices, bueno. Pero refraséalo como te parezca. No, mentira, ¿quién mejor que Laura para decirlo? Pero sí, me hace recordar la pregunta, efectivamente, que es necesario olvidar, digamos, este agujero que menciona Laura, alrededor del cual surge el sujeto, podríamos pensar, ¿no? A partir de algo que queda olvidado, reprimido, bueno,
es alrededor de eso, y es uno de los primeros descubrimientos de Freud, ¿no? Justamente cuando recién empieza su trabajo con las histéricas y dice, mis neuróticas me mienten, refiriéndose a que hay justamente estos recuerdos que no son reales de la realidad objetiva, y es lo que le permite plantear su concepto de realidad psíquica, la realidad, la verdad, digamos, de cada uno, que es una ficción, sí. Bueno, eso. Interesante. En términos... por favor, José Leonardo, adelante. Buenos días. ¿Se me escucha primero el audio, por favor? Porque estoy... ok, gracias. Se me hizo muy interesantes estas últimas acotaciones porque, sabemos muy bien que el sujeto nace de, de alguna manera a través de las agresiones, ¿no? Que de alguna manera también, ocultan algunas cosas y reprimen ciertas cosas del mismo sujeto, ¿no? Y entonces, como en ese sentido, la memoria, o al menos el acto de la literatura de rememorar, nace de alguna manera de un sujeto que puede estar inmerso dentro de un ambiente, por así decirse, de estas, mm, ¿cómo he dicho? De estas agresiones, ¿no? Justamente, ¿no? Y al menos lo que se hace en la clase y los trabajos que se están planteando, creo que sería necesario especificar o ver cómo estos, al menos los trabajos de literatura, o bueno, las obras literarias, cómo los sujetos que enuncian cuáles son esas agresiones que tal vez algún tipo de poder utiliza para cortar y anular otros tipos de discurso en esas obras literarias, ¿no? Por ejemplo, al menos yo he estado trabajando con lo que es una obra de Osvaldo Reynoso. Era El escarabajo y el hombre. Ya hace tiempo lo había leído y siempre me había parecido interesante, y se dio la oportunidad en este curso justamente de enfocarme mucho más en ello, ¿no? Por la forma en cómo está compuesta la narración, ¿no? Y en cómo está compuesta el propio libro, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros hablamos de rememorar, no solo estamos hablando de cómo se rememora las, cómo se rememora las palabras, sino también tenemos que hablar de los elementos del propio libro, del propio material en el cual se está plasmando esta memoria, ¿no? Y al menos este libro es interesante porque son como 4 discursos que suceden en el propio libro, ¿no? Las imágenes, hay unas imágenes propuestas por un artista plástico. Y bueno, luego está la historia del escarabajo, una historia de un ser ya más individual, y luego está un cierto relato metafórico donde aparece el uno y el otro, y hay una conversación sobre un escarabajo, ¿no? Y claro, eso me parece al menos importante señalar, ¿no? De que el sujeto que rememora está definido por algunas agresiones, y que estas agresiones, al menos yo creo que no solo se deben plasmar al menos en las palabras, ¿no? Sino también en la práctica, o al menos en cómo se está enunciando esto y cómo se relaciona con los otros objetos puestos en la mira en una obra, ¿no? Y ello, ¿no? Sí, algo que comentar. Yo en todo caso me quedé con esta idea de que en efecto la memoria y el olvido son un procedimiento correlativo, es decir, cuando algo se actualiza, cuando algo pasa al discurso, cuando algo se pone en la textualidad, evidentemente algo se deja de lado, algo se oculta, se reprime incluso. Hay una operación enunciativa básica que es la represión, ¿no? No se puede poner todo. Y entonces hay algunas cosas que se excluyen, y esa exclusión y esa elección de algo que va a pasar a formar parte del discurso como una magnitud que va a tener alguna significación dentro de su discurso, ese algo que pasa vale tanto
como aquella frase que subrayó Fernanda, lo que no está, ¿verdad? Eso que se retira y que se deja reprimido o simplemente de lado, forcluido, alguna de las formas. Esa ausencia, ese retiro es, digamos, tan significativo en la dimensión enunciativa como aquellas magnitudes discursivas que finalmente se ponen en el texto, ¿no? Leonardo ha observado que hay cosas que se ponen en el texto y es allí donde debemos ubicar algo de la subjetividad ¿no? que se expresa. Pero también hay que ubicar esa subjetividad en la diferencialidad respecto de lo que se retira o se ausentifica o se forcluye, qué sé yo, ¿no? ¿Qué opinas tú, Laura? Sí, a mí me parece, gracias José Leonardo, qué lindo que estés trabajando a Reynoso, qué alegría. Me encantaría que nos contaras cómo avanza esa investigación, porque creo que nos puede echar luces sobre lo que estamos trabajando. Así que te pido que metiste el tema de la enunciación, Mondoñedo. Entonces, hay algo, digamos, que participa y está allí, pero que participa y está allí precisamente desde lo imposible. Por eso contamos con lo imposible. Y me parece que es una dimensión que hay que poder soportar, porque eso es siempre en souffrance, dice Lacan, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el sufrimiento, lo insoportable, realizándose siempre. Entonces, hay algo de la enunciación que participa del texto, independientemente si se pesca o no se pesca, independientemente de las intencionalidades. O sea, los enunciados podrían ser aquellos herederos de esa imposible manera de hacer participar el todo en un texto. Pero la enunciación es algo que siempre está presente y son marcas, ahí sí, de la singularidad. Entonces, pero como dice Marcos, para ordenar y para poder de alguna manera ofrecer esa lectura, hay que restringirse a las coordenadas que un texto nos presenta y hacer con eso. Y eso implica precisamente ese resto que no va a intervenir interviniendo. Y esa paradoja es una paradoja que nos habita y que nos habita de distinta manera, pero tú hablaste de algo que me parece que es muy importante, hablaste de las agresiones, hablaste de lo que pueden ser las marcas del agravio, de lo que puede ser la dimensión de la segregación, de lo que puede ser la exclusión, etcétera. Y Lacan también en ese sentido se profiere, y hay algo del orden. Lacan dice que el sujeto siempre es el exiliado de su propia historia. No me acuerdo si es en televisión o en radiofonía, disculpen, pero en alguno de los dos textos es, el sujeto siempre es el exiliado de su propia historia, y con ese exilio, las marcas de ese exilio intervienen de una u otra manera en ese discurso que se está plasmando. Muy bien, muy interesante. Claro, ¿no? Voy a buscar esa referencia. Sí, muy bien. Creo que un buen momento para agradecer. Si no quiere alguien intervenir, podemos felicitarnos por haber hecho esto. Sí, Fernanda. Solamente quería mencionar algo que he escuchado un poco en lo que ha dicho Rolly y José Leonardo. Es lo que he escuchado un poco sobre, claro, ya que mencionan la enunciación y esto. La enunciación, según
la enunciación de cada uno o la verdad de cada uno, lo que se presenta de lo singular de cada uno, no pensado como lo singular en Delfín de Análisis, sino como lo particular. Y cómo hay una tendencia muy de esta época de decir cállate, como dijo Rolly, ¿no? Si presentas algo de lo tuyo, digamos, de tu verdad, muchas veces la respuesta viene como un cállate. ¿Por qué no te callas? ¿Mm? Y eso es algo frente a lo que el psicoanálisis está, digamos, ¿no? Va a ser, no voy a decir frente o algo así, pero digamos que por lo menos no va a participar de ese callar la verdad del otro en ese sentido, en ese punto, ¿no? Bueno, eso. Sí, lo escucharemos como un síntoma de la época, la cultura de la clausura, el movimiento woke, etc. A leer, por eso decía, hacer presencia del discurso analítico es intentar ofrecer alguna coordenada de lectura para el síntoma que se presenta y para el real que se presenta. Sí. Y el real hoy es que no podíamos transportarnos, pero que de todas maneras pudimos encontrarnos y ha sido, por lo menos para mí, un momento muy grande. Les agradezco a cada uno de ustedes y a ti especialmente, Marcos, la invitación a estar en tu hermoso espacio y a seguir en contacto con este trabajo sobre la memoria. Sí, por favor, estas cosas deberían repetirse más. Está hecha la invitación y las coordinaciones vamos a realizarlas. Ojalá que... Nosotros los invitamos también a que puedan participar perfecto. con nosotros en nuestra escuela y esperamos el escarabajo, José Leonardo. Con curiosidad al respecto. Muy bien, entonces. Nos vemos entonces. Hasta Gracias, luego, muchas Marcos. gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Fernanda. Gracias, Laura. Gracias. Y a los Un estudiantes placer de la... haber participado y de haberlos escuchado, ¿no? Gracias. Gracias. Y Sigan entonces ahora me tejiendo, dijo... Gracias. sigan con ese tejido, tejiendo ese camino que es sumamente interesante para elaborar nuevas pistas de trabajo y hacer emerger lo que tenemos en lo más profundo cada uno de nosotros. Gracias. Quería decir una anécdota simplemente sobre Lacan. Me parece que es en su última conferencia en Venezuela, que le preguntaron lo empujaban a que se definiera qué cosa era él. Y lo que dijo, bueno, si ustedes quieren que yo me identifique de alguna manera, yo soy freudiano. Sí. Llámense ustedes lacanianos si quieren. Yo soy freudiano. Sí. Sí, exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Perfecto. Chao, chao.